Tenía apenas 15 años y cargaba queso y pan, no una espada. Era el menor de 8 hermanos, ignorado incluso por su propio padre, que ni siquiera lo consideró digno de ser presentado cuando el profeta Samuel llegó a su casa buscando al futuro rey de Israel. David era invisible para los hombres, pero no para Dios. Mientras sus hermanos se preparaban para morir en una guerra que parecía perdida, él solo iba de paso. Era un recado, llevar alimento al frente y traer noticias. Pero ese día, en el valle de Elá, el destino lo llamó por su nombre. No fue casualidad. Fue guerra santa. El valle estaba dividido. De un lado, el ejército de Israel, agotado, desmoralizado, hambriento. Del otro, los filisteos, organizados, con su monstruo al frente, Goliat. Casi 3 metros de altura, su cuerpo cubierto por una armadura de bronce que relucía como fuego bajo el sol. Su lanza era como un poste de telégrafo, su escudo lo cargaba otro hombre. No era un soldado. Era un arma viviente. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat descendía al valle y lanzaba su desafío: escojan un hombre que luche contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y cada vez que rugía, los hombres de Israel retrocedían. Hombres que llevaban años entrenando. Hombres fuertes. Guerreros con cicatrices. Pero todos temblaban. Nadie se atrevía. Hasta que el chico soltó: ¿quién es este incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Silencio. Risas. Desprecio. Su propio hermano lo reprendió: ¿qué haces aquí? Vuelve a cuidar las ovejas. Solo viniste a ver la batalla. Pero David no se inmutó. Su convicción no venía del entrenamiento, ni del orgullo. Venía de algo más profundo. Venía del fuego de la fe. Fue llevado ante el rey Saúl. Nadie entendía cómo un niño podía ofrecerse para enfrentar al guerrero más temido. Saúl intentó vestirlo con su propia armadura, pero David apenas podía moverse. Se la quitó. No necesitaba protección humana. Solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Eso era todo. Mientras tanto, Goliat bajaba al valle por 41ª vez. Esta vez, el silencio era distinto. Un niño bajaba del otro lado. Sin escudo. Sin lanza. Sin armadura. Solo piel, fe y determinación. Cuando Goliat lo vio, estalló en carcajadas. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?, gritó. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. David no respondió con insultos. Respondió con certeza: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo, él te entregará en mis manos. El gigante avanzó. Pesado, brutal, invencible. David corrió. Ligero, veloz, resuelto. Tomó una piedra, giró la honda y soltó. La piedra voló. Rápida. Precisa. Silenciosa. Se hundió en la frente de Goliat. Y el gigante cayó, como un roble partido por un rayo. El campo quedó en shock. El rugido de la batalla se congeló. Nadie se movió. David no dudó. Corrió, tomó la espada del gigante, levantó su peso descomunal, con un solo tajo, le cortó la cabeza. La levantó en alto. Sangre goteaba. El ejército filisteo entró en pánico. El ejército de Israel despertó. Pero la verdadera batalla no fue contra Goliat. Fue contra el miedo. Contra la lógica humana. Contra la idea de que solo los fuertes, los grandes, los visibles, pueden ganar. David no ganó por estrategia. Ganó por algo más peligroso, una fe que arde, que desafía, que no pide permiso. Esa fe que no calcula, que se lanza, que se atreve. Esa tarde, el que era invisible se volvió el más visto. El que era pastor se convirtió en guerrero. Y con el tiempo, en rey. Porque cuando no tienes nada que perder, te atreves a todo. Y cuando te atreves con fe, lo imposible cae. Como cayó Goliat. El sol comenzaba a descender cuando David caminó de regreso al campamento. Su túnica estaba salpicada de sangre seca. En su mano, la cabeza del gigante aún goteaba. Ningún soldado se atrevía a hablar. Algunos lo miraban con reverencia, otros con miedo.
El niño que traía pan había cambiado la historia. Fue llevado ante el rey Saúl. El monarca no entendía lo que veía. No podía comprender cómo un pastor de ovejas había hecho lo que cientos de guerreros no se atrevieron siquiera a intentar. ¿De quién eres hijo, muchacho?, preguntó Saúl. David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Pero dentro de sí, Saúl supo que había algo diferente en ese niño. Un fuego que él mismo ya no tenía. Un vínculo con lo divino que lo desbordaba. Esa noche, mientras el campamento dormía, David se sentó solo frente al campo de batalla. Observó el lugar donde Goliat cayó. Pensó en las ovejas que cuidaba. En los días en los que luchó contra leones y osos. En las canciones que componía para Dios bajo el cielo estrellado. Y entendió algo: ese momento no fue improvisado. Fue preparación. Cada prueba, cada peligro, cada soledad en el campo lo entrenaba para esto. Recordó cómo su padre lo olvidó cuando Samuel llegó. Como nadie creyó en él. Como incluso hoy, todos esperaban que muriera. Pero Dios no olvida. Dios ve lo que los hombres no ven. Ve el corazón. En los días que siguieron, el nombre de David llenó todo Israel. Se convirtió en símbolo de esperanza. En leyenda viva. Pero para él, solo fue obediencia. Cuando Dios llama, se responde. Aunque seas pequeño. Aunque enfrentes gigantes. Aunque todos se rían. La fe no es una idea, es una acción. Y en ese valle, la fe actuó con violencia santa. David nunca volvió a ser el mismo. Su alma ardía con propósito. Cada vez que alguien dudaba de su valor, él recordaba ese día. El polvo del valle. El zumbido de la piedra. El temblor del suelo cuando Goliat cayó. Y sabía que su vida no era suya. Era de aquel que lo escogió cuando nadie más lo hizo. Años después, cuando se convirtió en rey, seguía recordando. El niño con una onda que hizo temblar a ejércitos. No por fuerza. No por entrenamiento. Sino por una fe tan salvaje que se atrevió a lanzar una piedra al orgullo del mundo y verlo caer hecho polvo. Porque así funciona el cielo. Usa lo débil para humillar lo fuerte. Usa lo invisible para cambiar la historia. Usa pastores para derribar gigantes.